Jesús. Oh, gloria a tu nombre, Espíritu Santo. Guía, Señor, guía este estudio, Dios mío. Depositame en tus manos, Espíritu Santo de Dios. Oh, gloria a Dios. Dame, Señor, sabiduría, Señor, palabra, Señor, aleluya de sabio, Señor, unción, Dios mío, Padre, para poder exponer tu palabra. Y, Señor, danos un corazón entendido para poder entender tu palabra y ponerlo por práctica, Señor. Dios mío, todo lo que quiere levantar contra, Dios mío, Señor, es tu palabra, contra de tu iglesia, contra de tu Santo Espíritu, Dios mío, Señor. Señor, lo declaramos inoperante en el nombre de Jesús, Señor. Proclamamos tu gloria en este lugar, tu liberación, aleluya, a través de tu palabra, Señor. Tu sanidad, Dios mío, y cancelamos, aleluya, atamos todo demonio, atamos, Dios mío, todo, aleluya, seres de las tinieblas, Dios mío, Señor, lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Toda, aleluya, contienda, Dios mío, Señor, aleluya, espíritu de contienda, lo echamos fuera en el nombre de Jesús, aleluya, Padre. Oh, gracias te damos, Señor, aleluya. Proclamamos tu unidad, tu paz, Dios mío, Padre. Dios mío, Señor, gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Podemos? Dios le bendiga. Aleluya. Bienvenido al estudio, hermanos, de Abriendo la Biblia. Doctrinas básicas cristianas. Bendito Dios. Quedamos en capítulo 3. Amén. Capítulo 1 hemos tratado, hermanos, de qué se trata, qué significa la palabra Biblia, las divisiones de la Biblia, clasificaciones de los libros de la Biblia, el canon, contenido de la Biblia. El capítulo 2 habla del origen del pecado, la caída del hombre, bendito Dios. Y ahora seguimos con el capítulo 3, la promesa de redención. No antes. Vamos a leer Isaías 43, amén, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, y Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran ¿qué? Estima. Fuiste honorable, y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Amén. Gloria a Dios. Jehová nuestro Redentor. Aleluya. Jesucristo. Gloria a Dios, quien nos redimió, nos compró con su sangre preciosa, hermana Elena. Amén. Gloria a Dios. Capítulo 3, la promesa de redención. La semana pasada hemos tratado del primer punto, que es la promesa hecha por Dios a Adán en el huerto. Amén. ¿Cuál es la promesa madre en Génesis que Dios dio a Eva, a Adán y Eva? Te daré las... ¿Cuál texto es? La simiente. Sí, ¿cuál texto? Génesis 3. Génesis 3, 13, 15 o 14, 3:15. Voy a leerlo aquí. Génesis 3:15 es la promesa madre. Porque cuando el hombre pecó, ya Dios rápidamente dio una palabra de restauración. Ahí mismo en 3:15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Generación hablando, su gente, ¿no? Y esa te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Amén. Entonces, aquí es una profecía aludiendo a nuestro Salvador, que iba a venir y iba a golpear la cabeza del diablo, quitar la autoridad, lo que robó a Adán y Eva. Entonces, claro,
que aquí herir en la calcañar es que Jesús tenía que morir en la cruz, heridado por nuestras rebeliones. Amén. Gloria a Dios. Entonces la promesa, primero, la promesa hecha por Dios a Adán y Eva en el huerto, 3:15. Nunca se olvida eso, porque es importante, porque Dios no hace cosas así por así. Hay gente que dice que la Biblia fue escrita por hombres, pero la gente misma no podía escribir un libro así, que no solamente un libro, son 66 libros de Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, y que hay una línea roja que corre por generaciones y generaciones hasta nuestro Señor Jesucristo, hasta que vino aquí en el mundo. Entonces, algo ha sucedido con la humanidad. Es que el hombre, con su libre albedrío, lo que Dios nos ha dado, no obedeció el único mandamiento que estaba en el huerto. Como consecuencia, morirás. Aunque el diablo dijo a Eva, no morirás, y sigue engañando a la humanidad, pero murieron espiritualmente. Quiere decir, la conexión, la comunión con Dios se rompió en el huerto. Pero Dios no dejó a ellos así por así abandonado. Dijo a Eva, pondré enemistad entre tus generaciones del linaje de Dios y el linaje del diablo, simiente de la serpiente. Enemistad. Ese quiere decir, habrá lucha. Amén. Y cuando Dios dice cuando Dios empieza algo, Él va confirmando según el tiempo. Y la primera promesa era en el huerto, ¿no? Hemos leído 3:15. Y ahora, el Señor amplía esa promesa haciendo ese pacto con Abraham. Y dice, en tu simiente será bendita toda los hombres. A través de esa semiente que viene de la descendencia de Abraham, será bendita todas las naciones. ¿Entiende? Habla de una persona, no simientes. Vamos a leerlo aquí. Vamos a Génesis 12:1. Génesis 12, 1 hasta 3. Génesis 12, 1 hasta 3. ¿Hermana Denise está aquí? Sí. Dios le bendiga, hermana Denise. Amén, igual a ustedes todos. Amén, amén. ¿Sí leen? La palabra se en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios llama a Abraham. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeran y a los que te maldijeran maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham. Ahí, hasta 3. Hasta 6. Bendiciré a los que te bendijeren y a los que maldijeren maldiciré. Y serán benditas en ti toda la familia de la tierra. Y hay una parte donde dice que en tu simiente será bendito toda la tierra. Déjame ver dónde está el señal del pacto. ¿Puede ir, hermano? Aquí dijo, más adelante le voy a decir dónde está en ese texto, pero aquí habla de que han pasado tiempo después de Adán y Eva, hasta que el Señor llamó a Abraham. En Abraham ahí lo confirmó el pacto que
que ya hizo en el huerto de Edén, en Génesis 3:15. Amén. Dice, esta promesa de Dios a Abraham está condicionada a la ¿qué? Al pacto Obediencia. Quiere decir, el Señor le dice, hermano Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela, vaya a la tierra que yo te voy a mostrar, te voy a bendecir. Entonces yo digo que como tenemos libre albedrío, te imaginas que Abraham no hubiera ido, el Señor hubiera usado a otra persona, claro. Pero qué bendición, porque cuando el Señor te llama, te da una palabra y te dice, haz esto, haz lo otro, tú también serás bendecida. Es un privilegio de servir a nuestro Dios. Amén. Dice, esta promesa de Dios a Abraham está condicionada a la obediencia. Abraham debía obedecer el mandato de salir de Aram, de su tierra y de en medio de su parentela e ir a Canaán. Este era un paso ¿de qué? De fe. Un paso de fe necesario para recibir lo que Dios le había prometido. Cuando Abraham dio este paso de fe, Dios le confirma esta promesa, prometiéndolo 4 cosas en específico. Bendito Dios, déjame coger un poco alérgica por el polen, se dice. Bendito Dios. Dios le bendiga, mi hermana. El cole, así fui yo ayer que estaba acabada. Sí, La verdad que sí, gracias a Dios, tanta pastilla que tomé ayer, me la hice un poco mejor. Ya Dios mío, pero no me camar, que estoy tomando mañana y llorando. sí. No, gracias a Dios que hay algo, ¿no? Para combatirlo, gloria a Dios. Seguimos aquí. Cuando Abraham dio este paso de fe, Dios le confirma esta promesa prometiéndole 4 cosas en específico. Yo diría 5. Primero, haré de ti un ¿qué? Una nación grande. Una nación grande. Y te imaginas que Abraham no tenía hijos. Entonces era La fe. por La fe. la fe. Porque cuando Dios nos promete algo, si Él lo ha dicho, Él lo va a cumplir. Y para recibir esa bendición a veces nosotros necesitamos la fe. Nosotros recibimos por fe. Amén. Hermana Benis, están en el libro en la página 18. Oh, perdón, no dije. Página 18. Está en el libro. Amén, sí, yo lo tengo aquí, yo lo tengo ustedes. Amén. Y en la Biblia también, sí, amén. Gloria a Dios. En el Génesis. Ok. Dice, debemos recordar que Dios hace esta promesa a Abraham, no teniendo Abraham ningún hijo, como yo dije. Segunda promesa, 4 cosas que el Señor prometió a Abraham. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Amén. Solo se consideraban grandes aquellos a quienes Dios había dado simiente, pero Abraham no lo tenía. ¿Cómo podría ser engrandecido? Ahí sigue la fe. Porque hay que ver en la cultura de los judíos o Medio Oriente, un hombre es bendecido a los ojos de los otros hombres cuando tiene muchos varones, como la papá de David, tenía 12 hijos. Entonces son bendecidos con varones y muchas veces los varones que salen y pelean las batallas, ¿entiendes? Y cazan y traen comida a la casa. Muchas veces no se menciona, poco se menciona a las mujeres, pero Por eso es que siempre dicen que el varón, cuando tiene hijos varones, el apellido sigue. La también. descendencia de la familia sigue. Porque Así es. según nosotros las mujeres nos damos. Es decir, los varones se casan y los hijos siguen la familia. Entonces los hijos de uno.
Los hijos de, nosotros las mujeres. Si no hay varones, si no hay varones, entonces... no crece la familia, se tanca. No, a veces hay una reunión con otras personas y hacen un acuerdo. Porque había en el pueblo de Israel, algunos fueron yo pienso, a Josué a reclamar que no tenían descendencia, pero era mujer. Entonces dice, pero nosotros no tenemos varones, pero danos lo que nosotros, de nosotros, lo que pertenece a nosotros. Y al tener hijos varones sigue la niña, ¿entiendes? Entonces, bueno, sabemos que en el tiempo en Medio Oriente las mujeres no tenían mucho valor, gracias a Dios por Jesucristo, porque cuando Jesús vino era mujer que le servían a él y él le daba valor, porque traían la mujer, querían pedrear la mujer, ¿y dónde quedó el hombre? Entonces el Señor dijo, no, así no. ¿Y quién el Señor permitió que lo viera después que Él resucitó? No era la mujer. Amén. Entonces el Señor dijo que no hay varón, no hay mujer, todos son uno, lo mismo en Cristo Jesús. Ahora, en la familia, el Señor puso el hombre como cabeza, ¿entiendes?, de la mujer. Pero eso no quiere decir que el hombre, como es la cabeza, porque mucha gente lo interpreta mal, que usted va a hacer lo que yo te digo. De eso fue que se nació el machismo. Por eso. Y desde que... pero era una maldición desde que ellos cayeron en el pecado, porque el Señor dijo, es un castigo a la mujer, dijo que tu deseo será de tu hombre. Como que tú ya no es tuyo, tú no eres tuyo. Tú no te perteneces. ¿Entiendes? Y hoy en día todavía ellos acusan a la mujer porque fue la mujer que comió el fruto, ¿entiendes? Pero gracias a Dios, cuando Jesús vino, rompió esa maldición. Se rompió esa maldición. Ahora, si un hombre maltrata a su mujer siendo cristiano, está en desobediencia. Porque ¿qué dice Pablo a través del Espíritu Santo? Que hay que cuidar a la mujer como un vaso frágil y amarla. Y la mujer tiene que respetar a su esposo y amarlo también y cuidarlo. También dice que tiene que amarla como Jesucristo amó a la iglesia. Así, al mismo, porque el Señor compara nuestra relación con Cristo, una familia, un hombre y una mujer, porque nosotros somos novios, novias de nuestro Señor Jesucristo, porque un día vamos a hacer, ¿cómo se dice? A casarnos. ¿Cómo se dice? Las bodas del Cordero. Amén. Entonces compara la familia con la relación que nosotros tenemos con nuestro Jesucristo, porque Él cuida la iglesia como cabeza, porque ese es el ejemplo. Jesús es la cabeza, pero ¿está maltratando a su iglesia, su cuerpo? No. ¿Entiende? Él cuida y le da, le proteja y le da lo que de comer, lo que necesitamos, su palabra. Entonces es más, dice que Él va a hacer morada, ¿cómo se hacer? Preparar morada y luego regresa por su iglesia. Amén. Entonces los hombres tienen que aprender el ejemplo de Cristo. ¿Entiende? O a veces no permite que la mujer hable porque lo saca fuera de su contexto. Él no es lo que Pablo dice. Amén. Que la mujer calla. Hay que ver lo que estaba pasando en ese tiempo ahí. Pero también en parte, según se refiere, nunca se refiere directamente a la mujer, pero se refiere como un solo género, el hombre. Siempre él habla, o sea, siempre se habla como el hombre. Sí, cuando dice el hombre. Es hombre. la misma cosa, el hombre y la mujer. Sí. A veces se refiere al hombre. Sí, a veces uso solamente hombre, refiriendo a los dos, pero a veces lo especifica. Amén, hombre y mujer. Amén. Seguimos aquí, no salimos del tema, gloria a Jesús. Dice, te bendeciré y te engrandeceré tu nombre. Amén. Segunda cosa que Dios prometió a Abraham. Tercero, bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren.
Esto quiere decir que Abraham gozaría siempre del cuidado y del favor de Dios. Cuando el Señor dijo así, bendiciré a los que te bendijeren y maldiciré a los que te maldijeren, es que la gracia de Dios estaba sobre Abraham. Nosotros ahora somos benditos en Cristo Jesús. ¿Entienden? Y aquellos que nos quieren maldecir, ellos están haciendo a sí mismos daño. Porque nosotros estamos en Cristo. Cuando uno ataca a un cristiano, está atacando a aquel que murió por él, al Señor mismo. Amén. Entonces muchas veces, por ejemplo, los satanistas, ellos ayunan y reúnen para maldecir a la iglesia. Pero esas maldiciones, cuando tú vives conforme a la palabra, esas maldiciones no te pueden hacer daño. Amén. Porque dime, si el Señor te bendijo, ¿quién te puede maldecir? Amén, nena. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Así es. Todo lo que te desean a ti, se le devuelve. Así es, estamos protegidas, como Dios protegió a Abraham. 4. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ajá, ahora encuentro el texto que estaba buscando. Está en el 22. Génesis 1:21. Yo lo conseguí en el Génesis 22, 18. Ajá. Cuando dice la familia, en Hechos 3:25. Pero que sea la familia. 15:21, no. Déjame ver. De Génesis, en el 22. 22:15. 22. 18. 22, 18. O 15:18 también. No, perdón. ¿Cómo dijo? Léalo. Génesis 22, 18. 22:18. Ah, ya, sí. Eso estaba buscando, ¿verdad? Gracias. Dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Está hablando de una persona aquí, en tu simiente. No está diciendo en tus simientes, No. refiriendo a aquel que tenía que golpear la cabeza del enemigo. Dios le bendiga, mi hermana. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Amén. Seguimos aquí. La quinta promesa que no está en este libro es tierra prometida. Porque el Señor prometió a Abraham la tierra prometida. Amén. Yo puse Génesis 15:18. 15:18 dice, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Eufrates, la tierra de los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amoreos, los cananeos, los jerseos y los jebuseos. Todo lo que termine en Jebuseos. Amén. ¿Cómo? Ha determinado el Teo. Así es. Entonces Dios promete a Abraham también una tierra. Amén. Y donde su descendencia hoy en Israel está viviendo. Amén. Aquí no solo Dios le promete hacer de su descendencia una gran nación, sino que de esa nación vendría una bendición que alcanzaría a toda la familia de la tierra. Esa bendición es ¿quién? Jesús. En Cristo son salvos todos los términos de la tierra, si lo aceptan, claro. Amén. Más tarde, por el año 1491, antes del nacimiento de Cristo, bajo la dirección del profeta Moisés en el monte Sinaí, el pueblo de Israel heredó la promesa hecha a Abraham. Recibió la ley,
pero no era la promesa de lo que estamos hablando. Antes que Jesús vino, el Señor envió un ayo, que es la ley, porque la ley preparaba los corazones, la ley demostraba qué es tu condición y que nosotros servimos a un Dios santo y entonces tenemos que vivir conforme a su rudimiento. Amén. Pero la ley no le fue dada para qué? Anular la promesa hecha al patriarca Abraham. Fue dada para que le sirviera como un código de disciplina temporal. Amén, porque la ley guiaba la gente a Jesucristo. Amén. Hasta la venida de Cristo, simiente de la mujer, simiente de la mujer en quien la promesa había de cumplirse. Como Pablo le explica en Gálatas 4, 4, 5, Elena. Gálatas 4, 4. Nuevo Testamento. Después de los evangelios, Esto de Corintios. Oh, 4, 5. 4, 4. Ah, 4, 4. 4, 4 hasta 5. Gálatas, oh Gálatas insensatos. Y hemos pasado, ¿no? ¿Quién lo hechizó? Sí, en otra versión dice que no se Sí. 4, 5. 4, 4 y 5, versículo 5. Amén. Amén. Estás en Corintios, Jesús. Ay, mira. 4, 4, 5. Ujú. ¿Para qué redimir No. ese? No. 4, Pero cuando vino, 4, 4, 5. 4, 4, 4. hasta el 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Amén. El Señor da la ley. Jesús viene y cumple la ley, porque ningún hombre podía cumplir la ley. Entonces, cuando Él lo cumple la ley y muere y resucita, entonces recibimos esa adopción de Dios cuando aceptamos a Cristo Jesús. Dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios tiene todo, hermanos, Dios no trabaja como un loco. Todo tiene su tiempo, para todo, aún nuestra conversión. Aún, porque a veces nosotros oramos por algo y queremos ahora, pero no nos conviene en ese momento recibirlo. Y nosotros a veces nos enojamos. O dicen, pero Señor, tú sabes mi condición, tú sabes mi necesidad, pero el Señor sabe lo que hace. Y cuando nosotros estamos sirviendo al Señor, tenemos que tener paciencia. Y como ya nosotros no vivimos, sino Él nosotros, tenemos que esperar, como la palabra dice, que como siervo viendo la mano de su Señor, siempre a ver qué Él quiere, porque hay personas que hablan con la mano y y los esclavos a veces estaban, los esclavos no podían ver al Señor en su cara, ¿entiende? Por respeto quedaba así, pero viendo su mano así. Tenemos que esperar hasta que Él haga la cosa. Aún al venir a este mundo, tenía que el tiempo tenía que estar perfecto, ¿sí? En ese tiempo, porque vino en el tiempo donde, por ejemplo, el imperio romano, primero el griego, que bajo ese imperio todos empezaron a hablar un lenguaje, ¿entiendes? Griego. Y luego después vino el imperio romano, y el romano ahí ellos construían, eran constructores, construían puentes, y dice todos los caminos llevan a Roma, entonces conexión. Entonces por eso Pablo, cuando el Espíritu Santo lo tomó, le envolvió, era fácil para llegar aquí y aún tener
la identidad romana, cuando lo convenía o cuando tenía que usarlo, lo usaba. ¿Entiendes? Porque uno podía ir a Antioquia, donde quiera. ¿Entiendes? Entonces todo estaba conectado así para que cuando el Pentecostés vino y fueron llenos del Espíritu Santo, ella podía rápidamente ahí esparcirse. Sí. Entonces vino en el tiempo adecuado, el tiempo indicado. Amén. Para que el Evangelio podía ser predicado. Gloria a Dios. Número 3. Vamos a la tercera pacto, hermanos. Primero la promesa hecha en el huerto, Génesis 3:15. Segundo, la promesa hecha por Dios al patriarca Abraham. Ahora, si uno se pone a analizar, Dios dio, Génesis 3:15, va a venir alguien, algo terrible sucedió, aconteció con la humanidad. Pero el Señor no deja al hombre postrado, le da una palabra. Y vemos que luego llama a Abraham, amplía esa promesa, hace un pacto con Abraham en su simiente, hablando de una persona. Y luego toca a David. David hizo también un pacto con David. Y en griego, pacto significa, tiene el nombre diateque. Y en el hebreo es berit. Entonces, es un convenio entre dos personas o más personas. Y tiene, ¿cómo se dice? Acuerdos. Aquel que es más fuerte pone sus leyes, sus condiciones. ¿Entiendes? Entonces, si uno no cumple ese pacto, la persona tiene derecho de venir a coger toda su familia como esclavo. ¿Entiendes? Entonces, en el tiempo antiguo, la gente cuando iba a hacer un pacto entre ellos, era algo fijo y había testigos. Había testigos ahí. ¿Entiendes? Un pacto de matrimonio era algo serio. Un pacto de la venta de una tierra o cualquier cosa. Y es más, en Israel no podía vender tierra porque la tierra era de Dios. Pero había pactos, por ejemplo, de familia. Por ejemplo, por algún tiempo el hijo iba a trabajar con ellos y luego lo regresaba. Así, ¿entiendes? Y había un pacto que es muy para nosotros raro, que los hombres mayores, ellos se sienten así, testigos y todo. Entonces quita su zapato y lo entrega al otro zapato. Entonces tiene su práctica, ¿no? Pero era una señal que sí, entonces y testigo, que es muy importante. Amén. Entonces, en este caso, Dios es más fuerte. El hombre no puede hacer pacto con Dios porque no es capaz. El hombre es limitado a hacer un pacto con Dios Todopoderoso. No podía. Entonces Dios, llamando al hombre, le dice: yo te voy a hacer algo con tu vida. ¿Tú quieres? Entonces es Dios que toma la iniciativa, porque el hombre estaba mal. La condición del hombre es malo. Y Dios, recordando su promesa en Génesis 3:15, sigue buscando el hombre para redimirle. El pacto de Dios con David. Alguien vaya donde 2 de Samuel 7, versículos 8 y 16. La promesa de Dios al rey David, 446 años después de la promesa hecha a Abraham, o sea, 1475 años antes del nacimiento de Cristo, se conoce también como el pacto davídico. 2 de Samuel 7, versículo 8 y 16.
En este pacto Dios amplía, amén. En este pacto Dios amplía más su promesa y va dejando ver cómo la promesa de redención hecha a Adán va a tener su cumplimiento. Dios promete al rey David 3 cosas. Lean, ¿quién lo tiene? Amén. ¿Sí? 7, 8. 7, 8 y luego 16. Ahora pues dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo te tomé de redirte detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Ahora el 16. Sí. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Entonces son 3 cosas que Dios promete a David. Una casa firme, y será afirmada tu casa. Lo que quiere decir la perpetuidad del linaje del rey David. Dicho de otra manera, su descendencia no sería raída de la faz de la tierra. Por eso el Señor le decía hijo de David. Sí. Ten misericordia. Sí. Y además, el Señor no permitió que lo mataran todos los reyes de Judá. Conía era, que fue como último, que fueron sacados sus ojos. Sedequías, ¿no? Sedequías. Conía fue, Sedequías. Entonces, dice, sus descendientes todavía están vivos. Sí, Porque Dios prometió que, porque cuando Jesús viene, ¿de dónde viene María y José? De la casa de David. Descendencia de David. Sí. Dios es fiel, Pero hermano. la tribu de Judá, que era la tribu de Judá de David. Sí, Dios es fiel. Cuando Él promete algo, aunque el diablo trata de hacer lo suyo, cuando nosotros mantengamos firme en su palabra, veremos su cumplimiento, porque Dios no miente, hermanos. Dice, dicho de otra manera, su descendencia no sería raída de la faz de la tierra, como había sucedido con la descendencia de Saúl. Por el contrario, se establecería para siempre. Amén. Entonces todos los hombres, los profetas, ellos conocían, el pueblo de Israel conocían esa promesa. Conocían, y todo ese tiempo la gente conocía quién era David y Salomón. El primer rey era Saúl, pero ya nosotros sabemos cómo terminó. Pero debajo de David el reino fue formado de 12 tribus. 12 tribus. Y luego le heredó su hijo Salomón. Pero como Salomón desobedeció a Dios, entonces dice, cuando tú mueras, el reino será dividido. Triste, ¿eh? Pero la promesa de Dios sigue firme, una casa firme. Segundo, un reino. Tu reino para siempre. La descendencia de David sería la que proveería el rey que se sentaría sobre el trono de Israel. Amén. Gloria a Dios. Todavía después de Salomón, después que fueron llevados cautivos a Babilonia, el pueblo de Israel, no había ya más rey, no había templo hasta el día de hoy. Pero hay una promesa que alguien, aleluya, la promesa en Génesis 3:15, aleluya, va a heredar este trono. Amén. Gloria a Jesús, Jesucristo. ¿Y es posible que todavía haya algún descendiente de ese linaje? ¿Sí? Sí, porque el hijo de... Eso también podemos ser nosotros, darle cuenta. Porque No pide tanto. Como que no, Porque pero no es más un descendiente de David que uno que haya aceptado a Cristo, son todos hijos. O sea, Claro, eso no te hace no, más no. cristiano ni más salvo, ¿no? No está hablando de Cristo. Claro. no estamos hablando de tribu, de descendencia. Sí, claro que sí, porque Judá es un tribu.
Eso era un tribu 1 y Benjamín. Ya. Era un tribu. Y Judá viene, nosotros le llamamos judío porque viene del tribu Judá. ¿Entiendes? Entonces, donde David ahí se estableció también como rey. Y hay descendencia de David todavía, claro. Porque el pueblo de Israel no fue destruido. No. Ahora fue esparcida. Fue perdido por todo el mundo. Pero solamente Dios conoce. Porque en todo, cuando los judíos salieron, se esparcieron Por todo el tiempo, sí, sí. Pero yo pienso que, perdón, ella después que pasa de 50.000 ya no hay descendencia porque ya esa sangre se ha ido perdiendo. Pero Dios tiene su remanente siempre. Sí, eso sí. Amén. Porque llegará un tiempo que va a escoger 144. Eso iba a decir que eso van a aparecer a lo último. No te A lo último preocupes. eso van a aparecer. Que aunque estén en África, ya lo van a sellar. Los igual. tataranietos de nosotros. Y el Señor dice muy claramente, Claro. 12,000 de cada tribu. De cada Entonces, tribu. O sea, que uno lo todavía- diga, de la mía no llamaron a ninguno. Y él sí sabe cuáles son. Sí, Él no hace él sí excepción de sabe. personas. Él sabe. Él sabe. O Entonces, sea, que nosotros tenemos el plan de ser uno de esa tribu. Mantenemos la esperanza que nos De ser una de esas tribus. Yo mantengo la esperanza de irme antes de que me sellen. Porque a los que se llevan hasta aquí en la tripulación. una cosa, no importa, hermanos, porque ahora somos bendecidos en Cristo Claro, Jesús. sí. Hay personas, por ejemplo, me tratan de decir que sí, pero Chelén, tú tienes que ver a buscar, quizás nosotros venimos, somos judíos y todo eso, pero dice, soy ya bendecido en Cristo Jesús, no soy el pueblo de los judíos. Entonces, si tengo sangre judía, no me hace más santo que los Eso demás. es lo que acabo de decir, o sea, Entonces, yo no, cada uno si quiere saber su genealogía está bien. gloria a Dios. Pero yo veo un poco ahí de fariseo, como tú quieres saber, para sentirse descendiente de Abraham, tú sabes. Como muy, eso es muy fariseo, buscar eso, de verdad, Porque los fariseos decían, nunca hemos sido hijos de Dios. Ay. ¿No? ¿Te acuerdas? Nunca hemos sido esclavos. Nunca hemos sido esclavos, somos descendientes Se de Abraham, olvidaron, pero somos se olvidaron. pecadores que lo que no es descendientes de Abraham. precisamente. Entonces dime. Gloria a Dios. Claro. Lo que ella está diciendo, nunca hemos sido hijos de esclavos. Sí, pero se sentían superiores a los demás. Entonces el Señor le dijo también en una, la prostituta y los publicanos van primero que ustedes para el reino de los cielos. Es más, nos dice a nosotros que la prostituta iba que primero nuestra que- justicia tiene que ser más que los Si fariseos. vuestra justicia no fuera más que los de los fariseos. Claro. Gloria a Dios. Me salen por todas partes los fariseos. Entonces, hermano, este trono, tu trono será estable eternamente, lo que significa para la casa de David la perpetuidad del reino. En este trono de David, hermanos, en el milenio Jesús va a sentar allí. Juntamente con los 12 tribus también va a gobernar. Y nosotros también vamos a gobernar juntamente con el Señor en el milenio. Amén. Hermanos, si te menosprecian hoy en este mundo, no, da gracias a Dios, no importa. Pero lo que seremos es poderoso, hermano. Por eso el diablo nos ataca mucho y nos quiere quitar esa bendición. Como Amén. ya la perdió, quiere quitársela a uno. Claro. Entonces nosotros mantengamos en esta bendición, caminamos en esta bendición. Amén. Gloria a Dios. Bajo estas tres promesas, Dios deja entrever al pueblo de Israel que el cumplimiento de la promesa hecha a nuestro padre Adán en el huerto del Edén vendría a través de un rey del linaje de David, el cual reinaría eternamente y para siempre. Gloria a Dios. Entonces Dios dio una promesa a Eva, Adán y Eva, que iba a venir una persona, y luego hace un pacto con Abraham y lo bendijo y dijo, en tu simiente será bendito toda la tierra. Y luego vemos que el Señor amplía ese pacto y hace un pacto más con David antes que Jesús viniera a este mundo. Dice que será un rey que iba a venir, que en su trono nunca faltaría un rey, gloria a Dios, que su descendencia iba a ser para siempre, estar viviendo para siempre, gloria a Dios. Entonces el 4, aquí vemos el cumplimiento de la promesa hecha por Dios en el huerto.
La promesa se cumple en Cristo Jesús. El hombre pecó y ¿quién vino a pagar el precio? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué? Por amor, dice, de tal manera. ¿Cómo de tal manera? De tal manera que dejó su gloria allá. Y se vino y se humilló hasta lo sumo, tomando un cuerpo como tú y yo, como todos nosotros, como un cordero, que no vino a contender, no vino a casarse, no vino a hacer la voluntad de ¿quién? Del Padre. Ayer yo mirando un programa, vi una cosa ahí que se yo quedé escrito y la pongo. Y tú sabes, el hombre, una mujer blanca, así como una virgen, que será la nube de eso que te digo, miren, aquí te diría, bueno, no perder su tiempo, mira eso. Y que no se dice que esa fue la novia de Jesucristo y que te enseñó que ese año cuatro. Hay Mucha teoría de eso. ¿Usted no vio el código da Vinci? Incluso dice Sí. Madre mía, que que la de persona verdad. teniste un tubo hijo con María Magdalena, qué sé yo. ¿No le entendiste la película? Vuelve Vuelve a ver otra vez. Sí. Tiene que volver a ver. No. La historia que cuentan ellos. Sí, pues claro, eso viene del Evangelio de Tomás. Constante engaño, supuestamente un libro que encontraron en la cueva de Qumran, ahí en ¿Quién puso ese libro? en 1946, 7 por ahí. Que se casó de que mira, Entonces, con mira, tanta no menciona cosa, eso, ya que no vale la Ese pena. marido compró ese libro y él está estudiando su libro y él está seguro que todo lo que dice ahí en la lectura es verdad. Sí. Pero no de la Biblia. Un libro de hombres, sí. Pero la Biblia no. Prefieren a aceptar la mentira que la verdad. Sí. Tú sabes que él conoce la Biblia más que yo, porque él estudió catecismo. Eso no. Catecismo no. No, pero él estudió, él tiene su Biblia cristiana, Sí, él desde es. niño. Amén. Lucas, alguien vaya a Lucas 1:30 hasta 33. El cumplimiento de la promesa hecha por Dios en el huerto. Gloria a Dios, qué bendición, hermanos. ¿Qué hora es? Oh, Dios mío, siempre yo paso. Siempre paso el tiempo, pero ya empezamos un poco más tarde también. Lucas 8:16. Sí, 1:3. No, Lucas 1:30. ¿Dónde? 30 y 33. No, fui yo que me fui lejos entonces. 1:30. Oh my God. Unos 30 hasta el 33. Amén. Ay, yo no digo 30. ¿Puedo leerlo? Amén. 1:30 hasta 33. Cuando los hermanos estén todos listos. Amén. ¿Y ahí está? Léate, no importa, yo no busco, porque yo lo escribo aquí, después lo busco. Entonces el ángel dijo, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué significa el nombre Jesús, Elena? Jesús, Amén. Jesucristo. No. Ese es su apellido. ¿Quién lo sabe? El Salvador. Amén. Yo no puedo contestar. Jehová salva. Amén. Salvador. Salvador. Jehová salva. Escríbela ahí, hermano. Gloria a Dios. ¿Y con cuál nombre más se identifica Jesús? Hay un nombre más. Pero yo no lo puedo decir que usted me manda a decir, ¿no? Emmanuel. Hermano. Dios con nosotros. ¿Qué decir Dios con Pero no nosotros? podemos contestar nosotros, sino que se van a bautizar. Sí. Emmanuel, No sí. podemos contestar. Emmanuel, Dios con nosotros. Amén. Es casualidad que Jesús, su nombre significa Jehová salva. No es casualidad porque Él Él cumplió todos los vino, requisitos. Él vino a salvar. Claro. Él es nuestro Tenía que salvador. llamarse Jesús. Ah, Él claro. de Nazaret.
Nazaret. Allá como es. Mira, yo tengo aquí Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Ajá. Amén. Jesús significa Jehová salva. Jesús. ¿Y Cristo qué significa? Usted no puede decir, hermana, ¿no? ¿Qué significa Cristo? Cristo. Hermana Denis, ¿tú lo sabes? Denis. Del Salvador, el Nazareno, Cristo. el Cristo, Ajá. el Salvador, No. ese es Dios con nosotros, ¿no? No, Emmanuel es Dios con nosotros. Jesús significa Jehová salva. ¿Y qué es esperanza? Y Cristo Fe. ungido. 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 Porque hay muchos Jesús, pero Jesucristo, el ungido, solo Él. Sí. Nosotros somos Jesús. No, nosotros somos sus. Nosotros somos Jesús. No, hermana Elena. Amén. No. Yo tengo apellido Jesús. Ah, Yo Ay, soy yo Jesús. dije, Dios mío, ¿qué pasa aquí? Pero Yo soy de ese era su apellido. ¿Ve? Jesús era su nombre. Cristo Ella era ve el y yo ungido, Cristo. Sí. Ese era el apellido. ¿Apellido? Apellido Jesús Cristo. Gloria a Pero Dios. inventa mucho la gente. Que ese era el apellido del apellido de Jesús. ¿Apellido? Ungido. Sí, hay personas que tienen ese apellido. Apellido que dice que ese era el apellido del Señor Jesucristo. Ese era su apellido. No, es un título. Es un título, Es un sí, título, sí. pero no un El apellido. apellido de Jesús O sea, era mi Nazaret. apellido no es mi título. Si yo Porque estudio ingeniería es Jesús un de título, Nazaret, pero no es mi de apellido. Nazaret. En ese tiempo ellos le ponían el apellido de donde tú venías. No es que Pablo era Saulo de Tarso, porque él venía de Tarso. Sí. Judas Jesús Iscariote, venía de porque Judas Nazaret. venía Jesús de Nazaret. de Nazaret, Ajá. porque nació en Nazaret. Entonces, ¿dónde nació? Esta pregunta es para Denise y Elena. ¿Dónde nació Jesús? Nazaret. No, En Denise. No, en no. Belén. En un estado. Lo que pasa es que él vivía en Nazaret, entonces le decían Jesús de Nazaret porque él vivió. Sí. Por eso hay que hacer esta pregunta. Claro, por eso le dije, pregúntale qué Sí. significa el Cristo. Así Así es bueno saberlo. Sí. Claro. Cuando alguien le pregunta, imagínese usted no lo sabe siendo cristiano. ¿Entiende? Jesús nació en Belén, amén, Belén de de Judá, En Belén de Judá. amén. Bueno, pero- Y luego tenía pero- que huir, María tenía que huir a Egipto y luego cuando regresaba, Ajá. ellos Pero no no querían ir a regresar a Judá porque había Herodes allí, que El hijo de Herodes. el hijo de Herodes, entonces dijo no, José recibió un sueño para ir a Nazaret en el norte de Israel, amén. Amén. Dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, Satanás sabía que Jesús era el contendor en este duelo a muerte que se había establecido entre la simiente de la mujer y la simiente de Satanás, desde el huerto del Edén. Por tanto, Satanás quiso destruir a Jesús en los días de su infancia. Para llevar a cabo este plan, usó como instrumento al rey Herodes. Amén. Porque Satanás conocía esta promesa. Él conocía que iba a venir uno que iba a golpear, sí, a él la cabeza. A quitarle el imperio. Pero Satanás no sabía, no conocía el plan de Dios. Porque si lo sabía, no hubiera matado a los Señor. No lo había conseguido. No, porque ahí fue que la victoria y la muerte. Ahí fue la victoria. Él creyó que había ganado cuando lo vi en la cruz, dijo, ya. Si él sabía que él lo había cuidado por todos lados, nadie le puso la mano a ese hombre. Porque él pensaba, Jesús vino a establecer también su reino juntamente con él aquí. Que Jesús iba a vivir aquí normal, ¿no? Y él iba a seguir haciendo de la suya. Y pensaba, bueno, no habrá dos reinos, entonces pensaba al matarlo, entonces, y Ya. Me quedo. qué gran sorpresa llegó. Como hacen a la gente ahora actualmente, tú sabes. Lo mandan a quitar en secreto como sea y ya, se quitan todo de encima. Así Es es. así. Así que piensa el hombre. Sí, ellos piensan que, bueno, el Hijo de Dios me es una piedra de tropiezo, tengo que matarle, pero
sin saber, al crucificarle, estaba condenando a sí mismo, destruyendo a sí mismo. Así es que cuando una persona quiere atacar a un cristiano, está destruyendo a sí mismo. Dura cosa es dar voces contra el aguijón. Otra cosa es Dar cosas contra la Contra el vida. aguijón. ¿Por qué? Porque estás destruyendo Con tu Jesucristo mismo mismo. está dando, ¿eh? Entonces da tu pie a una cosa puntiaguda, entonces estás destruyendo a ti Es mismo. como si tuviera una lanza con una Sí. puya así, tú dices, déjame ya empujar y lo que hace que te la clave. Sí, así Claro. es. Yo lo traduciría así. Dura cosa es dar tú, con lo que te da vida, con lo que te salva, tú chocar, mira, Sí. ¿Tú me entiendes ya? Lo que te da vida, Jesucristo es vida, es el camino único. Sí. Y chocar con Jesús, ya tú sabes, ahí. Alguien vaya a Mateo 2, 1 hasta 3 y versículo 13. Mateo 2. Mira, estamos tomando el tiempo de este libro, ¿qué hacemos? Dios mío. Seguimos. Gloria a Dios. Pero mira, tenemos que terminar este libro pronto, ¿sí? Extra vez. Ya, amén. Y mira que hay que perseverar porque estamos terminando el libro. Claro. Pero esto también es muy importante, porque muchas veces llegamos a la iglesia, no nos dan el básico. Es importante, ¿entiendes? Son cosas para como que no es nada, pero son importantes, son los detalles a veces Un pequeñito detalle que hace. sí, que deben entender. Si usted no aprende la vocal, Primero rudimiento, Es como una casa que usted la fabrica Sí. muy con Sí. muy techo, un el color bonito, fundamento el fundamento fue débil, se cae débil. fácil. Sí, así Que Ya es. no se sostiene con las cosas que vienen con los, si no aprende el Así, los alfabeto, remeniones que vienen. en los idiomas y en nuestro idioma, si no aprendemos el alfabeto, Ajá. las vocales y las consonantes, entonces, ¿cómo vas a aprender? ¿Cómo vas a saber? Porque sabe hablar. Sí. Porque hay gente que nace y no han ido a la escuela ni nada y saben hablar el idioma, pero tú no entiendes la manera A rutinaria. mí me dieron comer carne y no tenía dientes, no entendía nada. Claro. Entonces el Señor me envió a hacer un curso de discipulado porque no entendía nada. ¿Entiendes? Entonces, Lo básico es la Sí. salvación, mano. Mateo, Sin a la ver, salvación, ¿cómo puedes aprender lo demás? es importante. Mateo 2. Gloria a Jesús. Mateo 2. La mitad. 2, 1 hasta 3. ¿Usted lo tiene, Denise? Leo. Amén. 1 hasta 3. Amén. Ahora se ve en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en un día el rey Herodes vinieron de Oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque pues él hemos visto en el Oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y fue a Jerusalén con él. Amén. Santo. Y versículo 13, ¿qué dice? El 13 dice, después que partieron ellos, que aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye de Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Amén. Amén. ¿Por qué muchas veces el enemigo quiere de este niño destruir una persona? Porque hay un propósito. Así es. Hay niños, hay hijos que nacen que tienen una luz especial, pero son más atacados cuando están niños. O la familia lo rechaza, o cualquier cosa, hermanos. Entonces, a veces caen en droga, prostitución, todas esas cosas, o no le dan amor, entonces le da odio, rabia. Entonces, hay un propósito y muchas veces al final del Señor, la promesa de Dios va a cumplir como quiera, ¿entiendes? Pero tienen que pasar muchas cosas. Si tú no tienes una madre, un padre, una familia que te proteja,
o que te guíe en el camino, hermanos. El enemigo te quiere comer vivo, ¿entiendes? Pero al final todo lo que uno pasa es un testimonio poderoso, porque el Señor, cuando el diablo te atacó en cierta área, será tú, eso es lo que el Señor te va a usar para bendecir a otros que están en la misma situación, ¿entiendes? Entonces no hay, yo diría que todo el Señor va para bien. Por eso un cristiano nunca debería sentir menos que ninguna persona. Todos nosotros fuimos sacados de diferentes áreas. Entonces, si una persona viene y te condena porque de donde el Señor te sacó, tiene problemas con Cristo. ¿Entiendes? Porque está diciendo que a mí no llegué tan lejos, pero si el Señor no tuvo misericordia contigo, hubiera perecido. Sí, pero a lo mejor no llegó tan lejos públicamente, por escondido sabrá Dios lo que hizo. Pero sí en el corazón lo deseaba. En el corazón sabrá Dios lo que pensó. ¿Entiendes? Entonces no hay ningún justo. Entonces nosotros en la iglesia tienen que aprender que cuando el Señor saca a alguien de un mundo fuerte, yo diría que hay que amar a esa persona más. Porque esa persona, hermanos, y cuando uno ve a esa persona que el Señor sacó de un mundo fuerte, vemos la gloria de Dios. Y el Señor, wow, qué poderoso tú eres. Y eso debería motivarnos a glorificar a Dios. Y no ser como el hermano del hijo pródigo. Ay, Dios mío, mira que fue a gastar todo y viene como yo si que nada. nunca me iba, no me mandaste un cabrito. Ya volvió. ¿Entiendes? Entonces, Por eso estaba perdido y tú no, claro. ¿entiendes? Entonces hay que dar más amor a una persona que viene de un mundo fuerte. Y no solamente de esa persona nada más. Claro, nosotros tenemos que amarnos unos a otros. Pero hay personas que se comportan como la hermana Diana dijo, como fariseos. Sí, eso es un poco de actitud farisea. ¿Entiendes? Entonces yo soy más santo porque yo no llegué tan lejos que Diana. Es mentira. Es mentira. No tuviste oportunidad para llegar más lejos, seguro. Eso es mentira, ¿entiendes? Entonces, tenemos que saber, hermano, que nuestra lucha no es con carne ni sangre. Hemos pasado lo que hemos pasado, porque el diablo mismo, si no fuera por la misericordia de Dios, el diablo nos hubiera matado. Amén. Y ahora somos un testigo fuerte para la gloria de Dios. Amén. Gloria a Dios. Habiendo el diablo fallado en este primer intento de destruir a Jesús, esperó una segunda oportunidad. Así hace con nosotros también, para vencerlo. Dice, No cayó en esta, pero a ver a qué le preparo para la próxima. viene con otro plan. Más fuerte. Sí. Después que Jesús fue bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán, nos dice en la Escritura que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Hermanos, todos nosotros somos tentados por el diablo y seremos tentados por el diablo. Si lo hicieron con Jesús, ¿por qué? Porque nuestra fe tiene que ser probada. Pero a mí lo que me llama mucho, yo he leído mucho ese pasaje, lo que me llama más la atención es que quién fue que lo llevó al desierto. El Espíritu Santo. No fue el diablo que lo No, llevó. no. Según usted tengo un desierto, fue el Señor que Por eso el Señor tiene que probar nuestra fe. Claro, no es que el diablo me está atacando. No, el Señor está permitiendo eso. Él no puede hacer lo que quiera. No. Hasta un punto. Pero si tú nunca te encuentras en dificultades, ¿cómo tú puedes crecer? ¿O cómo el Señor puede moldear tu carácter? Entonces, el diablo hace lo suyo. Por eso hay que ver, hermano. No hay que quedar ahí, el diablo. Uno tiene que ver un instrumento. Pero Señor, yo no me voy a dejar destruir por esto. Pues yo sé que tú tienes un plan con esto. Y cuando yo salgo, saldré como Jesús salió de ahí, victorioso y en el poder del Espíritu. ¿Entiendes? Pues uno piensa, pero Señor, wow, ahora me siento más fuerte, más fortalecido. Sí, porque tú estabas en la lucha. Claro, te dan golpe a veces, pero uno tiene que levantar y no enfocar en lo que el diablo ahí usa la palabra. Escrito está,
diablo te vas, que el Señor me ha dado autoridad de hollar serpientes y escorpiones sobre toda fuerza de la tiniebla y nada me dañará. Fuera, tú no tienes potestad sobre mi vida. Entonces usar la palabra. Pero ¿qué pasa? Que a veces nosotros nos quedamos allí y vemos y lo enfocamos y se pone más grande, más grande, más grande, y al final el problema te controla. Se vuelve un Goliat. Sí. Que tú no ves más para allá. Ya tú no puedes ver lo que Claro, Dios fíjate. está haciendo. Y algunos dicen, no, me voy porque Esto no es para mí. Le pasa como en el momento, digo, porque después ya tú sabes quién fue esa persona, me refiero a Pedro. sí. Le pasaría que cuando él dice, pero maestro, permite que yo vaya aquí caminando en las aguas, pero en el momento que él comenzó a caminar, Que oye, quitó la vista de Cristo. no, entonces, oye, y comenzó a mirar para la izquierda, para la derecha, Ahí es verdad, yo estoy caminando. comenzó a hundirse. Maestro. El maestro, sácame, hombre de poca fe. ¿Entiendes? Y eso, y la narrativa que hemos terminado hablando, esto sucede, porque es lo que digo siempre, es que este es un asunto que hay que decidirse. Ya. Todos los días. Hay que decidirse, y todos los días, claro, por nuestra debilidad, por ser humano. Pero cuando una persona se decide de verdad, llega un tiempo que se consagra de verdad y que Dios lo protege de verdad, ¿entiendes ya? Y ¿entiendes? Ahí le va a dar lucha al diablo. Ese no va a estar tentando, pero fíjate, hay luces. Porque es que Jesús dijo que viniéramos a Él, como que con toda la situación. Pero el ser humano lo quiere resolver uno mismo. Sí. Sí, yo oré a Dios para que me ayude, pero sin embargo, hace frente de nadie. No hace nada. No, ya está pelea, discute y busca fórmula. Entonces, ¿qué? Nosotros nunca, cuando se trata de Dios, este negocio de Dios, no tenemos que luchar nosotros mismos, sino en tu mano, rendido a ti, ¿ves? Y para adelante, pero contigo, papá. Y fíjate que el Señor tenía que romperle el orgullo ahí a Pedro. Yo voy contigo, voy a pelear contigo, Hasta yo la voy a... muerte. ¿Cómo es? No, Hasta no, moriría por ti, ¿no fue Dios? Esa Sí, Un violencia- ratico antes, hasta moriría por ti, maestro. Pedro, tú no sabes lo que está diciendo. Y Está cuando digo que hablando. uno me va a entregar, y que yo no. A lo mejor ellos sí, pero yo no. Yo no. El Señor tenía que romper, porque Dios tenía un plan con Pedro. El Señor quería tratar con Pedro del carácter de él. Porque siempre Pedro resaltaba comparar con los otros y quería caminar sobre agua. Y el Señor dice, Pedro, aleluya, yo te doy las llaves de... Mira, no. A mí no fue a Juan, ni a No, Jacobo, fue a no. mí que me dieron la llave. ¿Tú sabes? ¿Entiendes? Pero Entonces, no. el orgullo y tener un carácter ahí, entonces como que mostrando, yo tengo aquí, el Señor me escogió a mí, Yo soy ¿entiendes? más querido que Entonces, ustedes, no, yo- ya el Señor oró para que no fallara su fe, para que para ser restaurado otra vez. Pero el Señor tenía que pasarlo por esa prueba para mostrar, Pedro, no es en tu propia fuerza. Yo voy, no. Morir a yo, se Es un dice. simple humano. ¿Entiende? El Señor le mostró, entonces aún cuando estaban en la barca y el Señor dijo, cuando resucitó, Que tire la dijo, tira la arena a otro lado. Entonces no podía sacar de tanta pesca. Cambia la actitud. No, ya, Entonces dice, ay Señor, No, como perdón. que, como diciendo, vete de mí porque yo soy un pecador, como que se sintió Él mal. era un poco bruto. Pero hay un ¿sabes? versículo también que cuando él le dice a Pedro de que iba a morir, sale de que ya este no le dice nada. Oye, Juan, que este de que va a morir, como que dice, tú tienes que ver con eso. Porque preocúpate tú por lo tuyo. Y este no le dice nada. El Señor dice, si yo le dejo a Juan a vivir como quiera, Y lo para dejó siempre. vivir, morir de viejo. Porque quería controlar la cosa. Y a muchas personas, hermano, cristianos, cuando el Señor tiene que pasar por la prueba del orgullo. Tiene que pasar para que el Señor lo rompe. Pero hay personas que como que todavía están luchando. Ay no, yo, el Señor me llamó. Sí, el Señor llamó a Pedro. A todos nosotros el Señor nos ha llamado. Pero tú tienes que
seguir los pasos de Jesús. El Señor también dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y es más, el Señor mismo, no hablando nada más, lo hizo en su propia carne y se humilló hasta lo sumo. ¿Entiendes? Entonces nosotros tenemos, Él es nuestro ejemplo, tenemos que seguir este camino. Entonces para ser grande, uno tiene que ¿qué? Servir. Entonces eso quiere decir Y no ser servido. que un buen ejemplo, que todo, por ejemplo, el mismo Pedro, para nosotros, los que somos así un poco soberbios y rápidos, Sí. es un ejemplo. Eso quiere decir que, pero yo puedo ser, porque mira, Pedro se salvó, no, espérate, ya está escrito y tú lo viste. Si tú haces lo mismo, entonces tú estás fallando. Están pecando deliberadamente. ¿Entiendes? Ya, entonces, eso está de ejemplo, y para uno actuar tranquilo y humillarse, callarse En la boca. Biblia hay ejemplos para seguir y hay ejemplos para no seguir. Claro, Sí. y callarse la boca tranquilo, y tú te rendirse, como dice la canción, rendido por un bautizo. Sí, porque el hombre En caído todo. siempre tiene la tendencia de exaltarse, de subir. ¿Entiendes? No, Entonces, ese es yo. y tiene un concepto equivocado del Evangelio. Piensa que los hombres tienen que servir a ellos. Tú tienes que servir. Jesús le dio, por ejemplo, hizo un símbolo lavando los pies de los discípulos. Claro. El que quiere ser grande, mostrando a Pedro y a los demás, ustedes fueron escogidos de verdad, pero ustedes no van a gobernar sobre los demás. ¿Entiendes? Ustedes van a servir a la gente, a servir, a orar por ellos, al sacar los demonios afuera y a predicar la palabra. Ustedes son siervos míos. Jesús vino a servir su vida. ¿Entiendes? Entonces hay personas que tienen mucha dificultad cuando, y yo digo la verdad, es mejor humillarse. ¿Tú sabes por qué? Porque qué vergüenza uno Es que no pasa se humilla de broma. cuando te exaltas y el Señor te... No, La palabra de Ismael dice que antes de la caída, qué bien. porque hay un Uy, espíritu, altivez. Si viene primero y después hay un espíritu, hay orgullo. Y eso es lo que el enemigo Satanás nos ataca a todos los cristianos primero. Ya te dio un tag, ¿cómo se dice? Un cargo. Un cargo. Sí. Te da un cargo y ya está como que... Manchito. Entonces, Un favor, ya. Y cuando mira para abajo y se ve la pata arrugada por debajo, claro. ¿entiendes? Entonces, y luego viene la prueba, entonces el Señor dice, no, yo no puedo darle mucho, ¿no? Porque si no, lo pierdo. Sí, con este poquito, que mira cómo se puso. Y el diploma del cargo, Imagínate, le ve todos los dones. el diploma del cargo en la cosa de Dios es ¿qué? La humildad y la sencillez entregada de todo Manso corazón. y humilde. Olvídate que eso no es Esa es la cualidad para porque pasar. yo soy un teólogo, gran cosa. No te arrepientas y conviértete a Ay, Cristo. No importa que se haya estudiado mucho la palabra, porque muchos son teólogos por teólogo, por confesión, pero es por convicción, porque se convirtieron a Cristo. Eso es una cosa muy distinta, ¿entiendes ya? Hay un pecado que es muy peligroso, que es la altivez. El Señor dijo, lo ve de lejos. Esa gente, Ni cerca. Él lo ve de lejos, como que ni siquiera, ¿entiendes? Entonces por su misericordia a veces nos trata, pero si nosotros no queremos, hermanos, eso yo diría que es síntoma de Satanás, porque eso es lo que tuvo allí en el cielo, cuando rebeló contra Dios. El altivez, hermanos. Y Jesús es nuestro ejemplo. Y tú sabes qué triste que cuando una persona tiene todos sus dones, que es teólogo y todo, entonces predica la palabra, para la persona se convierte y todo, y tú mismo como que el Señor te está viendo de lejos. Ese es triste. Ese es triste. ¿Tiene el nombre de que vive y está muerto entonces? Eso es triste, eso es triste. Todos nosotros tenemos que pasar por ahí, pero la humildad dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios, y a su tiempo Él te va a exaltar. Amén. Mateo 4:2 hasta 10. 4:2. ¿Quién lo tiene? Mateo 4:2. Cuando Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto, la tentación
Pero Y la tentación después, de Jesús. y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador, o sea, Satanás, y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Continúa. Amén. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, el Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron los ángeles y le servían. 3 veces existía, Wow. Maravilloso, Él estaba dando algo que no era de él, dándole lo suyo a su propio dueño. No, porque este reino, este mundo le pertenece a Satanás, él es el rey, él lo ganó. Él como que dice, él lo robó. Bueno, él lo ganó porque él no obligó a nadie, usted peca si usted quiere, ¿no? O le puso una pistola para que pecara. No, lo ganó con trampa, pero lo ganó. ¿Entiendes? Cuando nosotros abrimos puertas y pecamos, damos derecho y autoridad para que entre en nuestra vida. Yo no puedo decir al diablo, me robó, no, yo le desvié con mi desobediencia. Ahí se le da bien. ¿Entiendes? Entonces ahí él le dio los reinos, ¿no? Si no era de él, ¿cómo le iba a dar algo que no era de él? El hombre falló. Claro, Sí, el hombre falló. lo entregó. Él lo entregó. Entonces, hermanos, muchas veces somos tentados en las 3 partes, en el espíritu, en el alma y en lo físico. Amén. Yo viví eso en todas 3 partes. Entonces, si uno se mantiene tranquilo, humilde, yo digo que es bendición, ¿sabes? Es una bendición. Cuando la prueba viene, tú mantienes esa calma. Es una bendición porque tú estás diciendo, Señor, tú hazme justicia. Porque nuestra lucha no es nuestra lucha. Si nuestra vida es de Cristo, quiere decir que nuestro problema, nuestra lucha es de Él también. Tenemos responsabilidad, tenemos parte, tenemos autoridad, no es por nada, tenemos autoridad para también luchar en lo espiritual, pero no a ir a dar una cachetada a la hermana o al hermano. No es físico. Haga lo que yo haga, no puedo esperar. No. Nuestra arma de milicia no son carnales, ¿no? Entonces, a veces uno es atacado en tu alma, pero ¿cómo es atacado? El ego. Te da un fuego, en el secular también está trabajando y tiene una posición en alto. ¿Entiendes? Quiere brillar. Y también como el cristiano también, todo el mundo tiene que ver cómo yo oro, cómo yo predico. Entonces, El fariseo y el publicano. ¿entiendes? Entonces lo espiritual es que cuando te cuestiona, tú eres hijo de Dios, ¿verdad? Porque aquí lo pregunto 2 veces. Si tú eres hijo, ¿por qué tu situación está? ¿Por qué? Si tú eres cristiana, ¿por qué tú estás sin trabajo? Sí. ¿Por qué te quieren sacar de la casa? Ajá. Entonces tú ¿Por Dios qué dónde las cosas está. andan mal? La vecina de abajo no quiere venir. Claro, es una prueba, ¿no? Sí. Pero Dios la ha avisado porque está tranquila. Ah, bueno. Y lo físico, cuando Enfermedades. enfermedades. Entonces, en todas las áreas somos tentados, pero el Señor dijo que muchas aflicciones tendrá el justo, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, no es fácil y normal, hermano, cuando nosotros nos encontramos en prueba, a veces nos ponemos tristes, nos sentimos un poco angustiados, es normal, somos seres humanos. El otro día estaba en mi casa haciendo un poco de caída y digo yo, pero Dios mío, no sé qué. Y
Me llegó el versículo a la mente, por eso uno tiene que leer la Biblia mucho. Porque el Espíritu Santo usa lo que Claro, entonces me llegó ese versículo que dice, porque es necesario. Yo había tenido lágrimas que a través de muchas pruebas entré en el al reino de los Dios. Wow. Me dijo, no es a través de muchas felicidades. Entonces, si hay mucha felicidad, no voy por pecar. Dios mío. Pero ni Jesús, ¿Eh? ni Jesús. Sí, pero usted sabe que los seres Sí, humanos no, somos claro. así, que de cualquier Lo- cosita lo- vamos ya lo- medio lo tristes. podemos- Por lo menos yo. No, yo digo. Yo sé que ustedes son más espirituales, son más fuertes, pero yo soy más. Bueno, eso no quita la prueba, la lucha, ¿no? No, pero hay personas que se lo toman de diferentes maneras, Sí. ¿no? Pero, Todos bueno, nosotros tenemos. que- Si no tenemos lucha, entonces hay que el Señor mismo te dice, con lo mismo, la misma Como- Biblia, con la palabra, Como dice, dice tú es que ahí lo Ezequiel, pones, si o sea, no tiene ya. lucha, revísalo. Sí. Sí, pero hay gente que también no se ven de una, también, eso no es normal, ¿eh? Sí, normal. Porque son como que todavía están medio lobos. El Señor dice que iremos de gloria en gloria y de victoria en victoria también. Que no sale de Sí. una vez porque Que está vamos a tener lobo. pruebas, pero en medio de las pruebas Él está. Él nos ayuda, sí. Sí. Dice en el desierto, página 22, en el desierto Jesús pasó 40 días en oración y ayuno, esperando a que el diablo se acercara para tentarle. Él estaba esperando. Ay, Dios. A veces anda uno muy tranquilo, se sabe, mira que se sabe uno está esperando la guía. Aleluya. Jesús se sometió a la tentación y en esta segunda ocasión Jesús venció a Satanás, alcanzando esta segunda victoria. Jesús comenzó su ministerio público, predicando el evangelio, sanando enfermos, echando fuera demonios, dando vista a los ciegos, haciendo andar a los paralíticos y resucitando los muertos. Pero lo hizo después de la tentación. Después, porque hermanos, es una enseñanza para el pueblo de Dios, hermanos. Tú tienes que ser probado. Por eso dice que que la gente que tiene Un concepto. tiene parte en la iglesia, por ejemplo, y es nuevo. Tú no puedes poner una persona que es nueva porque tiene que Prosélito. ser un prosélito. No, prosélito no. Un catecúmeno. Proselitos son personas que se convierten en Sí, no, un recién, no, pero un. Sí, hay una palabra así. Sí. Sí, un recién convertido. Recién convertido. Un recién convertido, sí. Sí. Me fui por el lado de me fui para los fariseos. Y catecúmeno no se puede decir. ¿Por qué? Porque cuando, mira, dice que si tú ya cansado, corriendo con gente, con hombres, ¿cómo usted va a poder correr con caballos? Quiere decir, si tú no puedes conquistar primero, tener dominio propio de ti mismo y superar algunas ataduras o de cosas en tu vida, ¿cómo tú puedes ir a la batalla, entiendes? A reprender al Goliat, ¿entiendes? O a asumir un cargo que necesita esa autoridad para operar en el mundo espiritual. Hay muchas personas que dicen, no, el Señor me llamó. Claro, el Señor nos llamó a todos, pero hay un proceso y hay que prepararse. ¿Entiende? Primero. Pasó por el desierto. Entonces, a mí, cuando estaba en el proceso, yo digo, pero Señor, ¿hasta cuándo? Siempre lo mismo, hasta que tú aprendas y tú pases el examen. ¿Entiendes? Entonces, uno va creciendo en, eso, yo no voy a por ahí porque yo pasé por ahí. O, diablo, te conozco. Ya con la misma otra vez. ¿Entiendes? Uno es maduro, ya madura. Uno conoce algunas Ya sabe. estrategias Táctica del enemigo. Estrategia. del enemigo. Entonces, Elena, el Señor te llama como misionera. Entonces, ya yo sé todo. Y no, eso no trabaja así. Hay un proceso. Hay que pasar el proceso, especialmente primero que el diablo te va a mandar de su propia naturaleza, la altivez, el orgullo. ¿Entiendes? Y luego lo físico, por ejemplo, el hombre, mujeres, tiene un problema tienen debilidades con mujeres.
Si tú tienes debilidades con mujeres o yo tengo debilidad con hombres, ¿qué yo voy a hacer sola a casa de un hombre? Claro, Uno tiene que conocer sus debilidades y cuidarse. Y orar hasta que el Señor le hace más fuerte o superar eso. ¿Entiendes? La gente piensa que, yo voy a la guerra, entonces no importa lo que yo tengo. No, tú tienes que saber qué tú tienes como armadura y cómo usarlo. ¿Por qué? Porque por eso Pablo dijo a Timoteo, cuidado de ti mismo, cuídate de ti mismo. De Porque tus deseos. Tu claro. deseo, hay personas que no hablan mucho, pero muchas veces, déjame ir a ciertos lugares. Es para cesar, o como se dice, saciar Saciarse su propio deseo. con la vida o algo. Hay personas que vamos a predicar a los prostitutas, pero mientras tanto están viendo. ¿Entiendes? Entonces uno dice, no, siempre lo mismo. ¿Por qué tú no vas al supermercado parado allí a predicar la palabra? Siempre lo mismo ahí. Entonces, Vaya la vitilla. ¿entiendes? No. Y cuando uno ve que el Señor reprende al diablo y mientras tanto está viendo. Pero hay personas, hermana, quiero decir que hay personas sí, que Dios lo ha preparado, que pueden entrar. Y no tiene ninguna, no tiene atracción allí. No, pero hay personas que han quedado ahí. Que hay personas No, que pero no hay personas han que no superado pueden. esa debilidad y van y se meten a la boca del lobo. Hay personas que han quedado ahí, hermanos. Han quedado ahí. Sí, porque todavía tú Y luego sabes. a lo mejor van por la fuerte. noche o Pero- una semana y dicen, ay, lo que yo vi. Yo lo voy a decir porque yo trabajé por mucho Pensando, tiempo en esa misión, yo trabajé mucho tiempo y a mí hay personas que tenían confianza y me llegaban a llamar a entrar yo solo, y yo, a mí gracias al Señor, Dios hasta ahora me ha ayudado a fortalecer, ayudar a personas que han encontrado, mira, para que le dé consejos, personas que vienen de Santo Domingo preparadas, personas que han tenido títulos y que han encontrado personas para honrarles, y yo les he dado buenos consejos, colombianos, dominicanos, todo, ¿sabes? Y yo gracias a Dios nunca a mí me llamó la atención, nunca, la atención de la tristeza así que da, de que una persona teniendo su hogar lo haya desbaratado y que para salir, y este es un medio, ¿comprende? Hermanas aún, etcétera, usted sabe, así, virgen y cosas. Yo me encontré con tantas cosas, hermano, y a mí, gracias a Dios, Señor, hasta ahora. Sí, cada quien tiene sus debilidades y el diablo no te va a atacar Es lo que tú eres fuerte. No, ahí no. Entonces, pero sí habrá otro área que el diablo te ataca. Entonces, uno tiene que conocer, porque en el mundo uno no conoce a uno mismo. Las debilidades, ¿no? Porque de repente algo pasa, por ejemplo, en tu vida, de repente tú sales con una... A mí me pasó, yo era siempre tranquilo, pero hasta que tuve un problema, yo cogí una piedra, yo dije, pero... Porque No. Parece que en el mundo, aún en el mundo, uno no conoce la capacidad de uno hacer, o quizás el diablo que me quería usar. Yo dije, imaginando, dije, yo voy a ¿cómo se dice? A romper la cosa de carro. Mira, vienen cosas y dije, pero eso cuando el enojo produce lo que hay en tu corazón y uno piensa, por eso le digo que uno piensa que está muy bien y eso, pero mire que alguien te Solo te ataca falta que te pinchen un poquito para ver lo que va a salir. o te toca donde más te duele. Ahí sale la verdadera. Cuando te pisan el carro. Entonces, pero en Cristo, hermano, el Señor nos va mostrando qué hay, por ejemplo, qué hay en nuestro corazón, qué son nuestras debilidades. Y ahí el Señor dice, no vaya por ahí, porque ahí todavía no está fuerte. ¿Entiendes? Hay personas, por ejemplo, que no han superado eso, que tienen problemas con autoestima baja, entonces le encanta que le alaben. Que le dice palabra bonita y van a una persona, no importa que es carnal, no importa que es cristiano, le encanta a escuchar qué bueno eres, es una debilidad. Adulación. Adulación y Que lo siempre. adulen. Entonces cuando no reciben eso, ya no te hablo, no, tú eres muy
antipática es la palabra. Entonces son personas que, por eso te digo, un cristiano y un líder debería conocer sus debilidades y cuidarse, ¿entiendes? Porque el enemigo también lo conoce, por cierto. Claro. Bueno, vamos a terminar aquí. Gloria a Jesús. El diablo sabía ahora que no le era fácil vencer a Jesús. Por tanto, ideó el plan para destruirle por medio de la muerte. Y sin saber que esta manera iba a ser derrotado. Ciertamente, al ser Jesús clavado en la cruz, en compañía de dos malhechores y sentenciado a muerte, la simiente de Satanás, estamos hablando de Elena, la simiente de Satanás asestó su golpe sobre la simiente de la mujer, hiriéndole en el calcañar. ¿Entendió? La herida es cuando Jesús estaba en la cruz. Pero cuando Jesús, el representante de la simiente de la mujer, muerto y sepultado, resucitó, ¿qué? Victorioso por el poder de Dios. La simiente de la mujer dio el golpe mortal en la cabeza a la simiente de Satanás. Satanás fue vencido. El pecado y la muerte fueron vencidos para siempre. Gloria a Jesús. De esta manera, la muerte fue vencida y la vida fue restaurada a la inmortalidad por el poder de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Vamos a leer 1 Corintios 15, 54, 55. Gloria a Jesús. 1 Corintios. Sí, 15. 54, 55. ¿Qué entiende? Y cuando esto corruptible, ¿Sí? y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Hasta ahí. Sigue leyendo hasta 55. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firme y constante, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Gloria Amén. a Dios, aleluya. Oh muerte, yo soy tu muerte. El Señor, hermanos, uno de los últimos, nuestro enemigo más grande, será echado en el lago de fuego. Es ese principado de la muerte, porque es un ser, no es una cosa, es un ser espiritual demoníaca. Sorbida es la muerte en victoria. Es el grito de triunfo de todo aquel que ha creído a las palabras del Señor Jesucristo y en esa fe le acepta como el Señor de su vida y el Salvador de su alma. Recibe de Dios el regalo de la vida eterna. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Hermano, la pregunta, Denise, ¿estás ahí? Ya estoy aquí. Hizo la pregunta. ¿Usted también? ¿Cuál fue la promesa hecha por Dios a Adán en el huerto? El simiente de la mujer. Es que yo no lo puedo explicar bien porque yo sé que está ahí. Denise, ¿qué usted puso? Dijo, María, no temas, porque la he hallado gracia delante de Dios. No, estaba en las preguntas. La pregunta. Página La promesa 23. hecha por Dios a Adán fue que la simiente de la mujer pisará el calcañar, la cabeza de la simiente de la serpiente. Y la simiente de la serpiente pisará el morderá el calcañar del hombre. Esa es la respuesta. Más bien, a ver.
Y no va a pisotear el simiente, sino Satanás mismo. Donde yo la tengo en el libro, no está bien clasificada para un ejemplo la respuesta. ¿Ya no tiene que Dice ir? el cumplimiento de la promesa hecha por Dios en el huerto, ¿ves? Ajá. Dice otra cosa. ¿Qué Tiene el dice? libro, ¿no? ¿Qué dice? Dice entonces el ángel le dijo, María, no temas. Ah, no. No, usted está en la página 23. Página 23. La número 20, pero esa era la... No, es la En 23. la 23 están las preguntas que ella está haciendo. Es la Sí, 23. yo sé, pero que esa es la respuesta. Ah, ok. Del otro lado, entiendo. Ah, ok, no, dice, ¿cuál fue la promesa hecha por Dios a Adán en el huerto? Exactamente, que eso es lo que yo digo, yo sé que esa fue la pregunta, pero yo digo lo que está en diálogo, donde uno habla sobre la pregunta, no está clasificado Ah, exactamente ella dice aquí, Emilio. el significado, ¿ves? Eso es En lo la- que- En la 3, 14, 15, ahí ¿Qué está página, la Josefina? En la 20. en ¿Cuál es la la- respuesta? Aquí no estamos hablando del cumplimiento de la promesa, estamos hablando la promesa hecho en el huerto. Génesis 3:15. No. Génesis 3, 14, 15. Sí, no vale 3:15. Sí, 3. Sí, es la primera promesa que dio. Esa dice, y pondré enemistad Sí. entre ti y Sí. su simiente y la simiente suya. Eso. Exacto. Le herirán la cabeza y tú le herirás el manto. Esa es la promesa, O hermano. sea, esa es la respuesta. Sí, Sí. mami. Esa es la respuesta. ¿Cuál fue la promesa? Porque era una promesa que alguien iba a venir a golpear la cabeza de Satanás y Satanás iba a herir El calcañar. el calcañar. Símbolo, Esa entonces la respuesta. sí. Herir el calcañar es símbolo de la cruz, ¿eh? Pero pregúntale que si puede explicarle a qué se refiere eso de que y a quién se refiere quizás, porque ya no entendió bien. Ya está cometido. ¿Se pasó? Pero luego si tú no entendió la pregunta, luego usted lo puede hacer. Exacto, sí, ahora yo entiendo, esa es la pregunta, la de entonces la promesa que le hizo Dios Amén. ahí en el huerto. Ya yo entiendo que fue poner la amistad entre ti y esa tú, Así es. la mujer, ya, ok, ya entiendo. Yo ahora Sí. lo voy a escribir un poco más organizado porque no estaba entendiendo Ah, bien, ok. ¿verdad? Y la página, esa respuesta está en la página 17. Amén. Sí, amén. Pregunta número 2. ¿Qué pidió Dios a Abraham que hiciera para el pacto hecho con él se cumpliera? Le pidió para que abandonara su tierra. La condición de la obediencia. Sí. Amén. Y de fe. Sí, entonces Dios le dijo que deje su parcela, No, Y mira, la parentela, y se fuera lo prometido. Lo que le Con pidió. otra- su parcela y su tierra y todo, y que se vaya donde a la tierra que él le ha de dar. Sí, entonces con una palabra, lo que tenía que hacer a Abraham es obedecer. Y confiar. Exactamente, la Base de obediencia. fe. Obedecer. Tener fe. Confiar. El Señor Y dijo, con fe. Sí, la fe. Por fe. La fe por de Abraham dice, ¿no? Por fe. Exactamente. Amén. Porque la pregunta es, ¿qué pidió Dios a Abraham que hiciera para que el pacto hecho con él se cumpliera? Obedecerlo con fe. Amén. Te voy a dar el paso. Por fe. Amén. Pregunta número 3. Amén. Pregunta número 3. Enumera las bendiciones que Dios prometió a Abraham en el pacto con él. Eso lo podemos ver en páginas 18 y 19. Amén. Las bendiciones, página 18. 4 bendiciones. Son 4, pero yo diría 5 porque también en la tierra también es prometida. Prometida. Amén. Amén, Denise. Sí, eso yo la tengo, sí,
quiero escribir, dice, haré de ti una nación grande. Amén. Esa es la primera. Ajá. Bendeciré y engrandeceré tu nombre. Amén. Esa es la dos. La número 3, bendeciré a los que te bendicen y maldeciré a los que te maldicen. Amén. Número 4, serán benditas todas las descendencias de la tierra. Amén. Y a tu descendencia daré esta tierra. Número 5. Amén. Estamos bien. Gloria a Dios. Número 4. Enumera las 3 bendiciones que Dios le prometió a David en el pacto con él. Elena. Un reino Eterno. eterno Y y un reino sublime. su casa. Amén. Una casa firme. Una casa firme. Casa Un firme. reino en una casa firme. Casa firme, un reino y un reino eterno. Amén. Amén. Y la última pregunta. Las promesas que Dios hizo a Adán, Abraham y David, ¿cuándo tuvieron su cumplimiento? Un pacto. Después de todos esos pactos, ¿cuándo se cumplió eso? ¿Cómo, Denis? 1446. ¿Cómo? El año 446. 1446. ¿Qué pasó en ese año? 446. ¿Qué pasó en ese año? Después de la promesa hecha a Abraham, o sea, 1446. El pacto con David. David se conoce también como el pacto Codice. davídico. En este Ese. pacto Dios confirma más de su promesa. No, la respuesta se encuentra en página 20. Cuando Jesús vino a este mundo, ahí se cumple todos esos pactos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Porque la promesa era primero en el huerto, que alguien iba a venir, y luego un pacto con Abraham, y luego con David, y todo eso es la promesa que empezó en Génesis 3:15, se cumple cuando Jesús viene a esta tierra. Él dijo, consumado es, está hecho, está cumplido. El Señor Jesús cumple lo que está en Génesis 3:15, la promesa que Él iba a venir a golpear la cabeza del diablo y Él lo irá en el calcañar. Amén. Gloria a Jesús. No se preocupe, mi hermana, lo vamos a repasar después. Amén. Quizá vamos muy rápido. Amén. El tiempo ya pasamos el tiempo. Amén. Entonces vamos a orar y ten paciencia, mi hermana. Va a aprender todo. A veces es bueno repasar. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te alabamos y te bendecimos, Rey de Gloria. Te damos las gracias por tu palabra, Señor, aleluya. Gracias, Señor Jesús, aleluya, que veniste, Señor, a cumplir, aleluya, esos pactos, esa promesa, Dios mío, Padre. Gracias, Dios mío, que tenemos, Señor, ese privilegio de tener parte contigo, Dios mío, Padre. Gracias, Dios mío, Señor, que tú, aleluya, nos sigues, Dios mío, enseñando, Dios mío, Padre Santo, moldeando a nosotros, Dios mío, Padre. Señor, es su gracia por morir en la cruz del Calvario por nuestro pecado, Dios mío. Gracias por declararnos justos delante de ti, Dios mío. Justo delante del Padre, Dios mío, Padre, que ahora tenemos acceso libre, aleluya, hacia ti. Tenemos paz para contigo, Dios mío, Señor. Padre, gracias te damos, Señor. Dios mío, Señor, oramos con fortaleza por todos mis hermanos, Señor, aquellos que lo están viendo, Señor, hermana Denise, Dios mío, Padre, a todos mis hermanos que van a ver este video, Dios mío, Padre, que sean, Dios mío, edificados a través de tu palabra, Dios mío, Padre. Gracias te damos, Dios mío, Señor, aleluya. Dios mío, Señor, Padre Santo, será este culto, Dios mío, pero siempre estaremos, Señor, en tu presencia, Señor, aleluya, Padre, porque vivimos, movemos solamente en ti, Dios mío. Gracias te damos, Señor, aleluya. Oh, Dios mío, y te pido, Señor, que nos guarde, Dios mío, Señor, a llevar bien a nuestra casa. En el nombre de Jesús te damos las gracias, Señor. Amén. Y amén. ¿Quién vive? Y a su nombre. Gloria. Gloria. Dios le bendiga, mi hermana Denise. Dios le bendiga a todos. Amén.